algunos meses, no recuerdo precisamente la fecha, pero fue después del mes de noviembre pasado, entrevistamos en radio a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas. Él acababa de protagonizar pues un escape de película de su país. Él estuvo encarcelado, acusado de conspiración por el gobierno de Nicolás Maduro, y posteriormente estuvo en prisión domiciliaria y de ahí pudo escapar, cruzar la frontera, y desde entonces está en una gira mundial para denunciar la situación que se vive en Venezuela. Hoy le agradezco mucho que esté aquí conmigo en cabina, está visitando México, y pues aquí está Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas. ¿Cómo le va? Bueno, Antonio, muy bien, libre, pero por supuesto todavía con el compromiso de seguir luchando para que logremos lo más importante, que lo que nos pueda ocurrir a nosotros, que es la libertad de Venezuela. 6 meses de este periplo. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo cambió su vida a raíz de, pues, de esta escapatoria, de haber tenido que dejar su país? Bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y comienza a valorar mucho más cuando recupera lo que se había extraviado por alguna circunstancia, y después de haber vivido más de 1000 días sometido a una injusta prisión, respirar aires de libertad, por supuesto, es muy conmovedor, mucho más cuando me ha correspondido formar parte de la diáspora venezolana que está recorriendo el mundo, informándole a la comunidad internacional que en Venezuela tenemos un narco régimen que ha asaltado las instituciones públicas, que el obstáculo entre la madre que quiere alimentar a sus hijos y no puede es Nicolás Maduro, que el obstáculo entre los venezolanos que quieren superar una enfermedad y no consiguen medicamentos es Nicolás Maduro, que el obstáculo para que se dé la reconciliación entre todos los sectores de Venezuela es Nicolás Maduro, que el obstáculo para que Venezuela pueda restablecer el orden institucional que ha sido alterado es Nicolás Maduro. Eso es lo que he vivido en estos 6 meses, que me ha llevado a recorrer más de 20 países del mundo, porque juré, el momento en que cerré la puerta de mi apartamento cuando me fugaba, que me iba a descansar hasta no hacer el más mínimo esfuerzo para poder contribuir a que el mundo sepa que estamos padeciendo una estruendosa catástrofe humanitaria. Ahora, el próximo 20 de mayo están programadas elecciones presidenciales que han sido denunciadas por la oposición y también por muchos fuera de Venezuela como pues una pantomima, y sin embargo Nicolás Maduro dice que esas elecciones van, llueve, truene o relampaguee, creo que es la declaración que hizo. Es el tono que usan siempre los dictadores. A Maduro no le importa la suerte de millones de venezolanos que están arrinconados en una escalofriante pobreza. Permíteme decirte, Gaspar, a ti y a quienes me escuchan, que el 87% de la población nacional está en condiciones de pobreza. 9 de cada 10 venezolanos no tienen ingresos suficientes para poder adquirir la canasta alimentaria. Una canasta alimentaria está costando al día de hoy más de 76 millones de bolívares. Se requerirían por lo menos 50 salarios. Que el salario de una mujer o de un hombre en Venezuela que trabaje 30 días al mes no supera los $3 mensuales. Esto parece surrealista, pero es la absoluta verdad. En Venezuela hay mujeres que mueren por cáncer de mama diariamente, un promedio de 5 mujeres, porque no tienen acceso a las quimioterapias. Gente que padece de diabetes no puede hacerse sus exámenes. No hay retrovirales, no hay radioactivos. La gente, ancianos que no consiguen ni siquiera una pastillita para el problema de la tensión. Esa es la tragedia que tenemos en Venezuela. Por eso lo que está planteado para el próximo 20 de mayo es una farsa, como es lo menos que se puede calificar. Nosotros hemos venido planteando salidas electorales. Esa salida la cerró Nicolás Maduro. Nosotros habíamos propuesto una consulta al pueblo, porque el mismo Chávez, cuando estaba buscando el voto del pueblo, prometió hacer consultas populares. Eso lo hacía también Maduro, pero después que pierden el respaldo del pueblo no aceptan hacer consultas populares, sino que quieren hacer elecciones amañadas, como esta trampa que tienen montada para el próximo 20 de mayo. Bueno, estas elecciones, si se les puede llamar así, ¿quiénes compiten en ella, aparte de Nicolás Maduro? Está el señor Falcón, que le está haciendo un servicio prácticamente a Nicolás Maduro, quien está desesperadamente buscando algunas migajas de legitimidad. Esa no es una elección, es una farsa, porque controlan el registro electoral permanente, no permiten la presencia de observadores internacionales calificados, hay una hegemonía comunicacional,
En Venezuela opinar es un delito. A mí me acusaron de traición a la patria. Maduro, al que disiente, lo persigue o lo califica de mafioso o lo califica de delincuente o nos comienza a llamar por epítetos, se burla de los opositores y lo menos que hace en todo caso es inhabilitarlos. En Venezuela los principales líderes políticos estamos inhabilitados o están presos o estamos en el exilio. Esa es la verdadera realidad en Venezuela. Los medios de comunicación han sido prácticamente cerrados. El que no ha sido cerrado ha sido comprado por el régimen. Esa es otra de las tragedias. En Venezuela no hay libertad de expresión, en Venezuela no hay derecho de propiedad. Maduro ha expropiado más de 5 millones de hectáreas de tierra, por eso no hay alimentos. Quebraron la actividad agrícola y pecuaria, han cerrado cerca de 8.000 pequeñas, medianas industrias en Venezuela, que eran las fuentes empleadoras. Cuando Chávez estaba buscando el voto del pueblo venezolano, cuando Maduro estaba buscando el apoyo del pueblo venezolano, hablaron de respaldar la libre iniciativa al sector empresarial, al sector comercial, y cuando llegaron al poder comenzaron a desarrollar las políticas de expropiaciones, de confiscaciones, a promover una lucha entre ricos y pobres, y resulta que ahora todos somos prácticamente pobres. Igualaron el pueblo, pero por abajo. Y vemos que la gente trata es de sobrevivir en la pobreza. Lo que hace Maduro es darle a la gente una cajita de comida para que sobrevivan en la pobreza, pero ha destruido el empleo, ha destruido el salario, ha destruido la moneda venezolana y tenemos en el país además la inflación más alta del mundo. Tenemos una hiperinflación que es el verdadero látigo, el más terrible látigo que puede castigar a un pueblo, que es la inflación. ¿Cuál es el cálculo de la inflación para este año? Se establece que puede llegar en los próximos días a 14.000%. 14.000%. Bueno, no pretendo ser irónico ni burlón, pero sí es notorio que el presidente de Venezuela, frente a la pobreza que usted ha descrito, pues está cada vez más gordo, ¿no? Claro, y cuando se le ha dicho que el venezolano está perdiendo un promedio de 11 kilos. Por eso creo que es relevante decirlo. Él se ha burlado. Sí. Él dice que esa es la dieta Maduro. Sí. Y mientras vemos a la gente, por ejemplo, rebuscar desperdicios en la basura, Maduro se ufana de percibir la revolución que ha resuelto los problemas del país. Recientemente escribió un artículo para el diario El País de España diciendo que, sí, lo vimos, que en Venezuela estamos nadando en el mar de la felicidad. O sea, es el resultado del maleficio del populismo. Cuando Chávez estaba procurando llegar al poder, le ofreció a los venezolanos que iba a vender el avión presidencial, que iba a convertir la residencia presidencial en una escuela, que iba a reducir el tren ministerial, porque 16 ministros, en aquel momento habían 16 ministerios, pues resulta que después que llegó al poder, remataron a precio de gallina flaca los aviones, la flota de aviones, pero después compró un avión que le costó al país más de 90 millones de dólares. La residencia presidencial nunca llegó a convertirse en una escuela, sino que aún es habitada por los familiares del difunto. O sea, Chávez murió, no es presidente porque murió, pero la residencia presidencial la ocupa su familia. Y además de 16 ministerios, pasamos a tener más de 100 ministerios. O sea, es una manera de burlarse del pueblo, de aprovecharse de las necesidades del pueblo, y por eso hoy la gente desesperadamente lo que está gritando es que se produzca un cambio lo más urgentemente posible en el país. ¿Cómo está la oposición? ¿Cómo está la mesa de la Unidad Democrática? ¿No falta coordinación entre los opositores o es imposible en el contexto de persecución y de restricciones que usted me ha comentado formar un frente opositor en contra del gobierno? Bueno, se cometió una ingenuidad, por decirlo menos, en acudiendo a un falso diálogo en República Dominicana que hoy le está costando muy caro al país. Ese dislate fue aprovechado por Maduro para ganar más tiempo en la presidencia, lo cual es una tragedia porque mientras más se prorrogue Maduro en el ejercicio del poder, más se acrecienta la crisis humanitaria que ya he explicado, cuando hay gente que no tiene cómo comer, que hay gente que no tiene cómo atender una enfermedad, o muchos venezolanos huyen de Venezuela despavoridos por el incremento de la inseguridad. Por eso, en este momento, lo que hemos planteado es una agenda mínima que avalan los distintos sectores de la oposición, que consiste, en primer lugar, solicitar la aplicación de más sanciones personalizadas, como las que acaba de dictar, por ejemplo, Estados Unidos, o como las que esperamos que dicte muy pronto otra vez la Unión Europea, y que a esa política de sanciones personalizadas se sume también el Grupo de Lima, que va a tener el próximo lunes aquí en México una nueva reunión. También estamos pidiendo el respaldo
a las incidencias que se están ventilando en la Corte Penal Internacional, donde ha sido acusado Nicolás Maduro de cometer un crimen de lesa humanidad. También estamos pidiendo que se reconozca la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que acaba de iniciar un juicio a Nicolás Maduro por corrupción. Estamos también pidiendo que se active el principio de intervención humanitaria, que no es otra cosa que desarrollar el concepto de responsabilidad de proteger, que está establecido en las declaraciones de Naciones Unidas, que no es otra cosa que acudir en auxilio de un pueblo cuando ese pueblo es víctima de políticas represivas, masivas y sistemáticas, como la que ha venido aplicando Nicolás Maduro, a quienes protestamos simplemente reclamando libertad y justicia social, y también cuando un régimen no está en condiciones, por omisión o por política de Estado, de garantizar las necesidades básicas de un ser humano, de un pueblo, en este caso alimentación, salud y seguridad. ¿Cuántos venezolanos han salido por razones políticas o razones económicas derivadas de las decisiones del gobierno? Entre perseguidos políticos, entre gente que huye de la pavorosa crisis humanitaria. O de la inseguridad también. Por la inseguridad, más de 4 millones de personas. Vale la pena un capítulo aparte al lado del tema de la hambruna y al lado de la crisis de salud. El año pasado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud certificó que más de 500.000 venezolanos estaban acusando problemas de malaria. Es una enfermedad que ya había superado Venezuela. Incluso Venezuela fue el primer país del mundo en los años 60 que logró liberarse de las pandemias, de las endemias, como el sarampión, como la difteria, como la malaria. Pero además del tema de salud y de alimentación está el tema de la seguridad. He dicho que para pesar nuestro, somos el país con la inflación más alta del mundo, pero también somos el país con el salario más paupérrimo del mundo, pero también somos el país donde hay más presos políticos en el mundo, más presos políticos que en Corea del Norte, más presos políticos que en Cuba, pero también somos el país con la devaluación más escandalosa que se ha podido producir en estos últimos años. Un bolívar hoy es equivalente, un dólar es equivalente a 680 millones de bolívares al día de hoy. 680 millones de bolívares al día de hoy. Esas son las consecuencias de esta revolución populista que le ha hecho tanto daño a Venezuela. Pero además tenemos también la tasa de criminalidad más alta del mundo, un 89%, o sea, una tasa de 89 crímenes, mejor dicho, 89 crímenes por cada 100.000 habitantes. Sí, estamos allí disputando ese primer lugar con Honduras, con El Salvador. Es una verdadera catástrofe lo que está viviendo Venezuela, y esto es lo que no deseamos nosotros que ocurra en ninguna otra parte del mundo. Usted, si no hubiese salido del país, no podría tener una conversación como estas con los medios de comunicación. El día que me atreví a dar un mensaje al país, que fue en la noche del 31 de julio del año pasado, horas después de haberse hecho viral ese mensaje que grabé en mi casa por cárcel, un comando policial me sacó a empujones de mi casa y me llevaron en la madrugada a una cárcel militar de Caracas. A Ramo Verde. A Ramo Verde. A Ramo Verde. Bueno, ¿qué pasaría entonces? Le tengo que preguntar si usted en este momento regresara a Venezuela. Pudiera ser víctima de otro carcelazo o de una desaparición forzosa. Por eso yo decidí huirme, decidí fugarme, liberarme. Ya había tenido más de 1.000 días preso. No tuve un juicio justo, no tenía un juicio en el marco del debido proceso. En esos más de 1.000 días solamente se me hizo una audiencia. En esa audiencia se pidió para mí 26 años de cárcel por un supuesto plan para derrocar a Nicolás Maduro. Y simplemente lo que había hecho era firmar un documento junto con Leopoldo López y María Corina Machado, dos líderes políticos venezolanos. Uno hoy está preso, la otra está perseguida, diciendo en el año 2015, exactamente el 11 de febrero del año 2015, que en Venezuela se estaba desmantelando la industria petrolera de Venezuela, como ocurre actualmente. PDVSA, que era una de las empresas de petróleo más prestigiosas del mundo, hoy está en bancarrota. Cuando Chávez llegó al poder, PDVSA tenía 40.000 empleados y producía más de 3.600.000 barriles diarios. Hoy PDVSA tiene más de 140.000 empleados, pero produce 2.600.000 barriles de petróleo menos. Y por decir esas cosas, por prácticamente anticiparnos a lo que hoy está ocurriendo, cuando dijimos que venía una crisis humanitaria, se nos persiguió, se nos hizo preso, y por eso decidí fugarme, porque además había un plan del régimen de secuestrarme, de mi casa por cárcel, desaparecerme y atribuirle esa supuesta desaparición a un supuesto comando paramilitar colombiano. Bueno, por último,
¿cuánto tiempo puede sostenerse un gobierno en las condiciones que usted me ha descrito? En las condiciones económicas, de inseguridad en muchos sentidos, de salubridad pues completamente anulada. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que ni un día más debería estar en el poder, y eso es lo que estamos diciéndole a la comunidad internacional. Nosotros adentro hemos hecho lo imposible. El pueblo de Venezuela ha desarrollado una lucha épica, titánica, llena de coraje, de heroicidad. Hemos trajinado los caminos de la legalidad, de la Constitución. Lamentablemente todos esos resultados han sido desconocidos y burlados por el dictador. El más reciente fue el de la elección del Parlamento, que ocurrió el 6 de diciembre del año 2015. El pueblo se dio un nuevo Parlamento y Maduro lo que hizo fue asaltar las potestades de ese nuevo Parlamento. Se ha ido a una mesa de diálogo. Maduro lo que ha hecho es burlarse hasta del Papa Francisco, que avaló esa mesa de diálogo. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo ahora es más presión de la comunidad internacional. Maduro se sostiene por el apoyo de grupos militares corrompidos, por grupos armados, parapoliciales, que están a su servicio, pero no tiene legitimidad. Y creo que el próximo 20 de mayo se va a producir definitivamente el quiebre, porque Maduro va a quedar totalmente aislado adentro, pero también no reconocido por la comunidad internacional, que sabe que Maduro además está inhabilitado para participar en cualquier responsabilidad pública, porque actualmente está sometido a juicio por el Tribunal Supremo legítimo en el exilio. Pues Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, muchas gracias por haber venido, gracias por esta nueva conversación con usted, y este espacio está abierto para dar a conocer lo que sucede en Venezuela. Muchas gracias, compadre. Un gran abrazo a toda la comunidad. Muchas mexicana. gracias.